Bueno, ustedes, en honor al tiempo, a un hermano mexicano, pero que reside en Bolivia, me refiero al escritor y experto en gobernanza mundial, el profesor Samuel Cruz. Bienvenido, estimado Samuel, la cual el tema a exponer el día de hoy es objetivo balcanizar a Rusia. Profesor. Muy buenas a todos, es un gustazo estar con tan distinguidos personajes, maestros, don Horacio Ricardelli, Adrián Salvucci. Bueno, si me pongo a mencionarlos a todos los grandes maestros, yo creo que voy a robarme varios minutos valiosos, pero a todos, la verdad que decirles que es un honor estar con ustedes y estoy presentando te estoy presentando pantalla para que, bueno, ya está. Ahí está la presentación. Voy a cernirme a esta pequeña presentación que he hecho mientras los iba escuchando para que la gente le quede claro, ¿no?, de lo que estamos hablando. Bueno, muy rapidito recordar en otras ocasiones que hemos hablado de la teoría del Harlan, que la estaban mencionando varios de los exponentes, uno de ellos, don Horacio Ricardelli, hablaba del pivote del mundo. Muy rapidito, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Sir Halford Mackinder en 1904 presenta esta teoría ante la Real Sociedad de Geografía de Inglaterra, y él había dividido el mundo, o más bien observó, ¿no?, que es lo importante, porque no voy a mencionar lo demás, ¿no? Solamente lo importante, el Harlan o el área pivote que ven ustedes aquí, voy a agarrar mi marcador, y el creciente exterior o marginal. En la actualidad ahí está la guerra, ¿sí? Él en 1904, con una visión que ha marcado la historia, observó que en esta área, que básicamente es Rusia, si se fijan, y parte del Asia Central, estaba se concentraba el 50% de la riqueza en la cuestión de recursos naturales, y quien controlara esta área pivote, decía Sir Halford Mackinder, que iba a controlar la isla mundial. La isla mundial para él era todo esto, ¿no?, que estoy aquí encerrando, ¿sí?, a grandes rasgos. La isla mundial, una vez que se controlara la isla mundial, se iba a controlar el mundo. Es decir, él lo resumía: quien controla el área pivote controla la isla mundial, y quien controla la isla mundial controla el mundo. Es por eso que básicamente ahí estamos situados en lo que es la actual guerra, ¿no? Posteriormente vino otro analista internacional, geopolitólogo, que era Nicolás Spigman, que él dijo: es cierto, el Harlan es muy importante, pero no es básicamente quien controla el Harlan, no es que vaya a controlar el mundo, sino que quien controla el Rimland, es decir, las áreas al exterior, que es todo esto amarillo que vemos acá y que aquí lo vemos marcado en azul. Él cambió esa máxima, o más bien la complementó, porque no es que esto invalide a la teoría de Harlan, sino que la complementa, ¿no?, o le da la antítesis, ¿no? Si un poder central puede controlar el mundo, si se expande hacia afuera, por decirlo de una forma, pues hay que contenerlo. Mahan también ya lo había previsto esto en los años 1900, ¿no? Pero él cambió el dicho, ¿no? Él dijo: quien controla el Rimland controla Eurasia, y quien controla Eurasia controla los destinos del mundo. Son tesis y antítesis básicamente, ¿no? Muy bien, entramos en materia. Aquí yo aclarar que no soy pro Putin, no soy pro nada, yo solamente soy analista, pero pues hay que dar también la otra campanada, que pues los medios de comunicación occidentales, ustedes saben bien que nos empapan de esa visión del malote, ¿verdad? Un día es como Hitler, ¿no? Como por ahí he escuchado a Adrián Salvucci y a Quique Romero decir, un día se levantó Hitler molesto y dijo: ¿qué hago? Voy a invadir a Polonia. Pues parece que ahora es la misma versión, ¿no? Pero ahora es Putin el malo, ¿no? Pero ya en el ocaso de la Unión Soviética, la Rand Corporation había publicado un estudio, no lo publicó, de hecho se desclasificó, como está marcado acá, el 30 de marzo del 2010, ¿no? Pero se había publicado mucho antes, ¿no? Es un estudio en el cual se preveía
una serie de medidas para llevar a Rusia, a la URSS en aquella época, al estrés, a la quiebra económica y por ende a su desintegración, ¿no? Acá tenemos la traducción del título, era competencia a largo plazo con los soviéticos, un marco para el análisis estratégico. Se publica en 1972 y se hace público en el 2010, como decimos, ¿no? Bueno, todas estas cosas no las voy a leer, las agregué porque son parte de una conferencia, de un taller, mejor dicho, de historia y geopolítica de Rusia en 6 sesiones que dimos de 2 horas cada uno. Y se los voy a dejar para que la gente, una vez que quiera ver la repetición de este evento, lo lea, más o menos lo que se dice, ¿no? Pero se los voy a resumir muy sencillo, ¿no? En aquella época lo que se estaba haciendo era una copia, o más bien lo que se está haciendo hoy es una copia de lo que se había hecho para estresar y llevar a la quiebra a Rusia, ¿no? Básicamente, los campos de competencia que se recomendaban en este documento era hacer a Rusia que gastara en cuestiones que no le iban a traer ningún beneficio. Carrera espacial, carrera armamentística, deportes en las Olimpiadas, cosas así. Y sobre todo las sanciones, ¿verdad? Pero bueno, les dejo ahí los textos para que los lean, ¿sí? Entonces, pasamos al presente. Cuando cae Rusia, cuando cae la URSS, y bueno, el símbolo más adecuado para esto pues era un presidente como Boris Yeltsin, ¿no? Una persona que por andar de traviesa había perdido 2 dedos de la mano izquierda, etcétera, un señor que parecía borracho en la televisión abierta, el hazmerreír del mundo. Era el ejemplo más claro que podía ejemplificar a la decadencia en la que había caído la URSS, ¿no? Pero cuando llega Vladimir Putin y le dice con permisito, y lo sacan este señor por fin, regresa Rusia a un enfoque mackinderiano, porque Mackinder no solamente vio que Inglaterra estaba fuera de toda posibilidad de controlar el Heartland, pero lo que él dijo, lo que él propuso, es que en lugar de eso, pues empezar a controlar alrededor. De hecho, Mahan identifica un área de convulsión entre Rusia y la Gran Bretaña, ¿verdad? Aunque Mahan tenía la idea más, bueno, era estadounidense, ¿no? Él veía a Estados Unidos como la gran heredera, y lo fue, de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿no? Los que no sean mackinderianos, yo creo que están haciendo la mitad del trabajo. El que no le ponga atención a lo que dijo Sir Halford Mackinder está perdido en esta cuestión. Por eso me gusta mucho que todos los maestros, obviamente yo no inventé esto, ¿no? Yo lo absorbí de ellos, lo absorbí de Salvucci, del maestro Ricardelli, de todos estos grandes analistas. Y me atrevo a decir que los que no le ponen atención a lo que dice el señor, o lo que dijo Mackinder, pues están un tanto perdidos, ¿no? Están en otro lugar que no corresponde, ¿no? Bueno, regresa a este enfoque mackinderiano Vladimir Putin, y es cierto, hay que decirlo, que su enfoque, que está muy basado en los dichos y en la filosofía de Alexander Dugin, que muchos lo comparan con el señor Rasputín, ¿verdad? Pero más que todo, yo lo compararía con Karl Haushofen, ¿sí? Este ideólogo que tuvo muchas diferencias con el Partido Nacional Socialista, pero no se puede negar que toma el enfoque mackinderiano y lo utiliza como una muestra o como una línea a seguir de lo que debería ser a la Alemania Nacional Socialista. Y Dugin pretende básicamente lo mismo, o sea, no nos vamos a caer en el fanatismo de decir, no, o sea, Putin es bueno, o sea, nos va a salvar de los malos del mundo, ¿no? También tiene sus propios intereses. Les dejo aquí, por ejemplo, esto es lo que me interesaba mencionarles, que en el libro más famoso que tiene el señor Dugin, se me está yendo el nombre ahorita, sí, Los Fundamentos de la Geopolítica, él da unas pautas, ¿no?, para Rusia. Yo he resaltado solamente algunas. Por ejemplo, aquí vemos en el primero que a Alemania se le debería ofrecer
Esto es en el caso de Rusia, ¿no? O sea, a formar una alianza, y él dice, a Alemania se le debería ofrecer el dominio político de facto sobre la mayoría de los estados protestantes y católicos ubicados dentro de Europa Central y Oriental. El Oblast de Kaliningrado podría ser devuelto a Alemania, y en este libro utiliza el término eje Moscú-Berlín. También habla sobre Finlandia. Aquí les puedo adelantar cómo no tenerle miedo a Rusia si dice esto su ideólogo, ¿no? Dice, Finlandia debería ser absorbida por Rusia. El sur de Finlandia se combinará con la República de Karelia y el norte de Finlandia será donado al Oblast de Murmansk. Bielorrusia y Moldavia se convertirán en parte de Rusia. Ucrania, aquí está lo interesante, debería ser anexada por Rusia porque Ucrania como estado no tiene ningún significado geopolítico, ninguna importancia cultural particular o significado universal, ninguna singularidad geográfica, ninguna exclusividad étnica, en fin. No lo voy a leer todo, ahí se los dejo para que lo lean las personas que van a ver la repetición. Pero bueno, Dugin también apela a este enfoque maquinderiano de que Rusia como una nación poderosa está encarcelada, por decirlo de una forma sencilla, por las potencias occidentales. Él llama hacia la creación de ciertas alianzas que le permitan a Rusia por fin romper ese cerco que tantos y tantos analistas o geopolitólogos, mejor dicho, e ideólogos fueron ideando, ¿no? Para lo que es el mundo de hoy. Si nosotros vemos un mapa, vemos claramente que Rusia efectivamente está aprisionada, ¿verdad? Pero en su libro también él llama a tomar algunos pasos para esto. El primero era invadir Georgia, que luego le da a Rusia acceso al Mar Negro. El segundo paso es anexar a Crimea y luego controlar Ucrania, dándole un mejor acceso a Europa. El tercer paso, separar a Gran Bretaña de la Unión Europea. Y la pregunta aquí es, ¿Brexit? ¿O acaso? Yo estoy poniendo solamente algunas interrogantes, ¿no? Ya todos, al final, cuando hagamos el intercambio de ideas, tal vez podamos llegar a alguna conclusión, ¿no? El cuarto paso es sembrar la división y el caos en Estados Unidos y el Reino Unido y hacerlo con los otros países. Paso 5, crear Eurasia con 3 ejes entre Moscú, Berlín, Tokio y Teherán. Bueno, esta idea es apoyada a rajatabla por la oligarquía que apoya a Vladimir Putin, que son los siloviki, ¿sí? Estos siloviki que son parte de, o que se formaron en las agencias como la KGB y todas estas de investigación, ¿no? En Rusia. Todos estos personajes que hoy ocupan puestos clave en el gobierno de Rusia apoyan este proyecto. Son personas que piensan que Rusia, así como Dugin, es una potencia que ha estado aprisionada por mucho tiempo, ¿no? Alguien por ahí, basándose en los dichos de Dugin en su libro, hizo este excelente mapa. No lo estoy presentando como que Dugin lo presentó, o sea, alguien se lo imaginó de esta forma, pero nos da una idea muy, muy clara de lo que es la geopolítica de Rusia, o la soñada, la anhelada política exterior de Rusia, ¿no? Y le llaman el nuevo orden mundial de Putin, ¿no? Un mapa basado en los planes establecidos en los fundamentos de geopolítica de Alexander Dugin, en los cuales vemos, por ejemplo, todo lo que vendría a hacer Rusia supuestamente en el mundo, ¿no? Por ejemplo, llevar a Estados Unidos a la turbulencia, balcanizarla, que esto sería un tema a tratar en otra ocasión. También aislar a Estados Unidos y a Gran Bretaña de sus aliados del Atlántico, o sea, los de la OTAN, crear el bloque franco-alemán dominado por Alemania, que eventualmente tomaría el poder Rusia, dividir y llevar a la turbulencia a Gran Bretaña, darle un estatus especial para Polonia, Lituania y Letonia. Bueno, perdón ahí por la falta de ortografía, Moscú, crearla como la tercera Roma, pues, el tercer imperio romano, ¿no? Luego dividir a Turquía y llevarla al caos, igual que los otros países, crear el imperio iraní y convertirlo en un aliado de Rusia. También crear un imperio indio de la India y convertirlo en aliado de Rusia. Vietnam, también convertirlo en aliado de Rusia.
dividir China y llevarla al caos, fíjense, y eso que son aliados, supuestamente, convertir a Japón en un aliado en lugar de un enemigo y crear unos estados amortiguadores rusos para contener a Rusia. Se fijan, ¿no? El mapa es muy, muy claro. Pero esto es bien interesante lo que dice Pacífico Sur, por ser conquistado por Japón o dividido con China si ésta llega a sobrevivir. Bueno, ahí dejo el mapa. Es la idea que da Alexander Dugin de una forma muy, muy resumida. Pero ahora entremos en el tema de destruir a Rusia. Obviamente, conociendo todo esto, Occidente ha reaccionado de una forma que cualquiera reaccionaría, ¿no? Bueno, de hecho, Occidente se ha mostrado como la agresora principal, ¿no? Mientras Rusia, de una forma muy, muy tranquila, pues sobre todo en las mentes abiertas, ¿no? Ha demostrado tener una prudencia de la cual carece Occidente, ¿no? Hablemos un poquito de lo que es el núcleo duro de la seguridad europea. Ya en los años 90, el señor Zbigniew Brzezinski publicó este libro, ¿no? El Gran Tablero Mundial. Zbigniew Brzezinski llegó ya en aquella época, o sea, Ucrania no forma parte de la OTAN, está a punto de, pero nunca ha formado parte de la OTAN, pero él ya identificaba lo que llama el núcleo crítico de seguridad europea, que son este eje: Francia, Alemania, Polonia y Ucrania. Él, como les digo, ya incluía a Ucrania, ¿no? Y en su libro, en la página 45, escribe lo siguiente: en algún momento, entre 2005 y 2010, Ucrania, especialmente mientras tanto, si el país ha logrado un progreso significativo en sus reformas internas y ha logrado identificarse de manera más evidente como un país centroeuropeo, es decir, de este lado, ¿sí? No hacia acá, no hacia el este, sino para Occidente, debería estar lista para negociaciones serias tanto con la Unión Europea como la OTAN. Qué casualidad, ¿verdad? Qué visión de estas personas. De entre 2005 y 2010, en 2013 empieza todo esto del Euromaidán, ¿verdad? En 2014 sacan de una patada al presidente ucraniano, que se me está yendo su nombre en este momento, perdón. Pero en este contexto que estamos viviendo en la actualidad, aparece también un documento que se llama, aquí lo tengo en español, sobre extendiendo y desequilibrando a Rusia, evaluación del impacto de las opciones de imposición de costo. Lo publica de nuevo la RAND Corporation, cita orgullosamente el documento que citamos hace rato de cómo llevaron a la Unión Soviética al colapso, que es el que tenemos acá, ¿no? La competencia a largo plazo, y es básicamente una copia, pero actualizada al mundo del presente, ¿no? Lo primero que tenemos que definir es qué es la imposición de costos. Estos son unas estrategias, como dice acá, a largo plazo en tiempos de paz, que pueden implicar, y con frecuencia lo hacen, el uso de activos militares, pero se centran en el uso latente de la fuerza para disuadir o coaccionar en lugar de derrotar al enemigo o al competidor, ¿verdad? Entonces, cuando revisamos el documento, nos damos cuenta de que todo está cayendo como un reloj suizo, está engranando completamente, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos que resalta la RAND Corporation para sobreextender a Rusia y debilitarla es la expansión de la producción de energía de Estados Unidos. ¿A qué se refiere? A expandir su mercado de gas licuado, de gas de esquisto, ¿no? Ahí está el texto, si lo quieren leer después. Otro es la imposición de sanciones comerciales y financieras más profundas contra Rusia. Esto era en el 2019, en plena pandemia, cuando recién empezaba la pandemia, ¿no? El aumento de la capacidad de Europa para importar gas, es decir, crear más centrales de regasificación de gas natural licuado, o de gas de esquisto, mejor dicho. Fomentar la emigración de Rusia de mano de obra calificada y jóvenes bien educados. Tenemos acá otro, que estos son los más importantes, ¿no? Proporcionar ayuda letal a Ucrania, ¿sí? El aumento de apoyo a los rebeldes sirios. Es probable que la promoción de la liberación de Bielorrusia, es decir, llevar al caos a Bielorrusia, o cambiar de idea política, ¿no? Que es muy cercano a Rusia, pues cambiar el eje, ¿no? Convertirlo pues en un pato infame como lo han convertido a toda Europa, ¿no?
agenda de género, todo esto que todos sabemos y que no me voy a detener a explicarlo, ¿verdad? Que ya lo explicó perfectamente otro de los expositores. Reducir la influencia rusa en Asia Central, es decir, aislarla totalmente a Rusia, ¿no? Ahora, para no entretenerme mucho, quiero mostrarle algunos mapas y algunas dichos que personas tan interesantes como Alexander Kramar, el 9 de julio del 2014, estamos hablando de en plena crisis ruso-ucraniana, se pusieron a publicar esto. Entonces aquí surge una pregunta: ¿quién es el agresor? ¿Occidente o mejor dicho, Ucrania? A través de sus manejadores como Victoria Nuland o Rusia. Porque miren lo que se publicó, ¿no? En el 2014, un titular que reza: lo que queda del imperio. ¿Cómo podrían verse las fronteras de Rusia en caso de fragmentación provocada por factores étnicos, religiosos, económicos y otros tipos, ¿no? Y aparece este mapa, este es uno de tantos, donde aparecen varios estados. Perdón por la calidad, de verdad que no lo pude conseguir mucho mejor, pero leemos un poquito. Dice: para Ucrania la desintegración de Rusia es vital, ¿sí? A pesar de todos los riesgos que puede acarrear el caos del proceso, los ucranianos no pueden sentirse seguros al lado de un imperio militarizado, varias veces el tamaño de su propio país, que libra oficialmente una campaña nacional para negar a los ucranianos el mero derecho a existir como una nación separada o un estado soberano. Bueno, pasamos al otro. Es por esta razón que Ucrania ahora debe hacer todos los esfuerzos posibles para alentar la futura desintegración de Rusia y afectar el arreglo de spin-off, es decir, de estados pequeños que sean favorables a ella, es decir, a Ucrania. Al mismo tiempo debe seguir persuadiendo a los europeos y estadounidenses de que los beneficios de tal desintegración para el mundo occidental son potencialmente mucho mayores que los posibles riesgos causados por la desestabilización temporal del enorme territorio que posee armas nucleares. Después de todo, el mundo ya pasó por un proceso similar cuando el colapso de la Unión Soviética. Entonces, no hay problema, ya hemos pasado por esto. Este es uno de los más interesantes porque lo escribe Oleksandr Aleksandrovich, diplomático ucraniano, embajador de Serbia actualmente. Él publica este artículo y este mapa que ustedes ven, titulado La única manera de tratar con Rusia es desintegrarla. Y él dice: 5 años y medio de guerra de Rusia contra Ucrania y otras democracias muestran claramente que la comunidad internacional necesita cambiar su estrategia. Nuestras acciones deben volverse ofensivas y tener como objetivo final claro la desintegración de la Federación Rusa. Es la única solución eficaz a largo plazo que beneficiará a la inmensa mayoría de los países. Y aquí aparece otro mapa, ¿no?, basado en estos dichos de Alexander Aleksandrovich, y este también es uno de los más importantes, ¿no? Es de un artículo titulado Esperando la Tercera Guerra Mundial, de un periodista ucraniano. Y vean también del lado de Rusia, o sea, si aparecen estos artículos, aparecen en el 2014 también, insinuando todo esto, pues imagínense cómo Rusia no va a tener también esa reacción, ¿no? Lo que vemos acá arriba en esta parte roja, ¿sí? Voy a agarrar otro color aquí para que lo veamos de una manera más clara. Esta parte, esta línea azul que estoy marcando, vendría siendo la actual frontera con Finlandia. Pues no, esta frontera para este periodista desaparecería y todo esto se convertiría en Finlandia. Lituania tomaría el Oblast de Kaliningrado, que bueno, si nos vamos a la historia tendría que tomarlo Alemania, ¿no? Pero Bielorrusia crecería un poco hacia el este. Ucrania se convertiría en todo este país, como ustedes ven a la izquierda de la imagen, todo ese país anaranjado. Se crearía otro estado que se llamaría Caucasia. Obviamente aquí dice Moscovia, y todo el resto de acá se llamaría la Gran China o China. Y hacia la derecha vemos una parte morada que es Japón, que se le darían las Islas Kuriles, como vemos aquí, la cadena de las Islas Kuriles, todo esto, y se le regresaría su mitad y la otra mitad que le pertenece a Rusia. Bueno, en la actualidad todo es de Rusia, ¿no? Pero
la isla de Sajalín pasaría de nuevo a ser dominio de Japón, ¿verdad? Entonces se hace una pregunta este señor, ¿por qué Rusia quiere una nueva guerra mundial? Hoy dice, después de los últimos acontecimientos en Ucrania, todo el mundo empieza a ver que Putin ha tomado rumbo hacia iniciar la Tercera Guerra Mundial. La mayoría de los líderes en los países desarrollados esperan que se detenga, que pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Sin embargo, todavía se ven obligados a prepararse para la defensa. Además de Ucrania, en primer lugar, y sobre todo los estados bálticos, Finlandia, Polonia, Moldavia, Georgia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, todos deberían prepararse para la invasión rusa. Todos son víctimas potenciales de la agresión, ya que sus territorios pertenecieron a los imperios ruso y soviético. Luego nos ofrece este curioso mapa, ¿no? Donde llama a la anexión a Europa del Oblast de Kaliningrado, también a las provincias de Karelia, regresar las islas Kuriles y Sajalín a Japón, básicamente lo que hemos explicado, ¿no? Crear la República del Lejano Oriente, del Cáucaso, estos 7 puntos son para él esenciales para dividir Rusia. Pero al final menciona la disolución de Rusia finalmente pondrá fin al sistema bipolar del mundo. Sin embargo, traerá un sistema multipolar. Esto se verá favorecido por el debilitamiento de los Estados Unidos y la Unión Europea como consecuencia del conflicto con Rusia. El desarrollo económico y los procesos de integración entre países del tercer mundo y cuanto más tarde los estados democráticos entren en conflicto abierto con la Rusia de Putin, más pérdidas sufrirán. Y él prevé que el mundo se debilitará tanto tras esta guerra que se crearán los nuevos polos que llama él, ¿no? Que se crearán los Estados Unidos, que su influencia solamente abarcará desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, el Caribe y el norte de Sudamérica, y Latinoamérica, que le llama así él, estaría básicamente desde las fronteras de Venezuela, Colombia, hacia abajo, ¿no? Hacia la Patagonia. También, fíjate, esto es lo más curioso, ¿no? La Unión Europea, es que en todas las predicciones la Unión Europea siempre sale vencedora, ¿no? ¿Cómo se queda con Groenlandia? Se queda con todo el Magreb, obviamente, pues de ahí tendrían una fuente inmejorable de energías, ¿no? Y lo que llama la atención es que aquí aparece Rusia ya como una parte no de la Unión Europea, pero sí como dependencia, así como el mismo estatus del Magreb, ¿se fijan? También aquí aparece Israel, si se fijan, un Israel mucho más amplio, y también el Cáucaso pasaría a ser dominio de la Unión Europea, ¿no? La Gran Asia, Japón, la África Unida, aquí hubo un error, ¿no? Pero es el Oriente Unido. Y esto es lo que les decía, ¿no? Que esta parte de Israel, que abarcaría básicamente a grandes rasgos Siria junto con Israel y el Líbano, se parece mucho a este proyecto del Gran Israel, ¿no? Que no tenemos mucho tiempo de hablar de él, ¿no? Es una idea, como toda la lógica que maneja Israel, pues muy imperialista, basada en un libro antiguo, en lo que yo llamo la geopolítica de Diosito, ¿verdad? Si Diosito lo dijo así, si las tierras nuestras son de aquí para acá, como dijo en el Génesis, pues eso es nuestro, ¿sí? No es todavía de nosotros, pero algún día lo será, ¿no? Entonces todo esto es lo que prevé él, ¿no? Se parece mucho, por cierto, como detalle, a otra idea que tenía Maurice Gomberg, un sionista canadiense muy enterado de la geopolítica internacional y de los planes del nuevo orden mundial, que él diseñó este mapa también, ¿no? El mapa del nuevo orden mundial moral, le llamaba él, ¿no? Donde aparece Alemania partida por la mitad, Italia en cuarentena y su otro aliado Japón pues también en cuarentenado, ¿verdad? Pero se crea también, si lo ven ustedes acá, una especie de gran Israel, ¿verdad? En esta partecita pequeña. En fin, el mundo parece pintar hacia aquello, ¿no? Pero uno de los mapas más interesantes es el que provee George Friedman, que es un pronosticador geopolítico húngaro-estadounidense y estratega en asuntos internacionales,
que publicó un libro bien interesante que se llama The Next 100 Years, o los próximos 100 años, un pronóstico para el siglo XXI, en el cual él proveía este mapa, ¿no? En el cual Rusia se ve perfectamente partida en varios pedazos, ¿no? Hay una, por ejemplo, nos vamos a la 1, que es la República de Königsberg, que sería esta parte, o sea, no pasaría a ningún país, se crearía solamente una república. La República de Aidel-Ural, que es esta parte, la 2, que está aquí. Circasia, que es este de aquí. La República de Alana, 4 de acá. Ishkeria y Ingushetia, que es este que está aquí, este pedacito pequeño, y la República de Dagestán, ¿no? Que es esta parte, que es básicamente la parte que hoy es muy, muy convulsa de Rusia, ¿verdad? Luego las otras serían la República de Bielorrus, que se extendería, como la vemos, la Federación Rusa quedaría reducida a todo esto, se crearía la República de Komi, que es esta parte gris, la República de Siberia, donde están el grueso de los recursos rusos, y la República del Lejano Oriente, ¿sí? Que abarcaría a Kamchatka, las Islas Kuriles, las Islas Sajalín, en fin, sin crear esos mentados estados colchón, ¿verdad? Aquí los vemos un poquito más detallados los estados que mencionamos. ¿Por qué se dice a veces que la caída de Rusia podría provocar un caos más que traer algunas soluciones? Bueno, esto The Economist lo publicó en plena guerra, lo publicó esto en el 2015, mucho antes de que iniciara esto, ¿no? Publicó un artículo muy interesante que se llama Si Rusia se rompe, el peligro más allá de Putin, ¿no? En el cual presenta ciertos mapas, ¿no? A este le llama una Rusia, ¿sí? Y él dice, o se preguntan ellos, si Crimea históricamente es de Rusia, entonces, ¿por qué no decir que Kaliningrado es parte de Alemania, ¿no? Que es Königsberg, o por qué no decir que las Islas Sajalín son también parte de Japón. En fin, ¿no? Dice, la Unión Soviética se vino abajo porque se sobreesforzó, que es lo que vimos hace rato, y se quedó sin dinero ni ideas. Presenta otro mapa, dice, el primero en irse sería Chechenia, ¿sí? Si Rusia cae en un caos, Chechenia. Bueno, aquí les dejo este texto para los que lo quieran leer en la repetición. Acá está otro texto. Lo que me interesa ahorita para no extenderme es mostrarles los mapas. También le llama la grieta en el Cáucaso, que es básicamente lo que estábamos viendo en el mapa anterior, ¿no? Donde todas estas republiquetas, no por minimizar la importancia, ¿no? Sino que se convertirían en eso, pues en estados controlables, ¿no? Obviamente, si se provoca esa ruptura, Georgia como parte ya de esta alianza atlántica tendría mucha influencia en estos países, ¿no? Luego le llama Regreso al Futuro, que se crearía la República de Tartastán, ¿sí? O Tatarstán, perdón, que es el hogar de 2 millones de tártaros musulmanes. Él dice, este artículo dice, por la cuestión étnica se rompería la unión con Rusia. Ya Vladimir Putin ha dicho que este no es un problema, pero sabemos que Vladimir Putin es muy diplomático, pero siempre es un problema, ¿no? Lo étnico. Hablan de Crimea, del regreso de Crimea a Ucrania y de la creación de la República del Ural, ¿no? Con capital en Yekaterinburgo, que básicamente rompería en la frontera, perdón por repetir, básicamente la frontera en Rusia sería lo que son los montes Urales, ¿sí? O sea, Rusia se trocearía en pedazos. Acá tenemos otra república, la República de Siberia, ¿sí? Y lo que resume The Economist es que el problema sería mucho mayor del que tenemos hoy en día. Si Rusia cae, se provocaría un desequilibrio en el mundo por el equilibrio, precisamente por la teoría del equilibrio de poderes, ¿no? En la que siempre tienen que existir en ciertas zonas algunas potencias sin que ni una ni la otra rebase o avasalle la capacidad de la otra. Sin embargo, esto ha sucedido, ¿no? O sea, si nosotros vamos a
al hemisferio occidental o directamente a Norteamérica. México está totalmente supeditado a lo que dice Estados Unidos, ¿no? En fin, esto sería el mapa final de Rusia según la predicción de The Economist, ¿no? No sabemos si lo hace, como decía Adrián Salvucci, pues es como el oráculo, ¿no? El que va diciendo el guión de lo que va a suceder. No sabemos si lo está haciendo con buena intención de decir, mira, si nos metemos en este problema, el mundo se va a tambalear peor de lo que ya está. Entonces, lo mejor es mantener a Rusia de esta forma, una sola Rusia. O si está plantando una idea, que es lo que yo creo, plantando una idea para una Rusia totalmente fuera del nuevo orden mundial. Ya lo dijo hace poco la señora Hillary Clinton, que en el nuevo orden mundial no cabe Rusia. Tal como la conocemos, no cabe. Entonces, la pregunta que planteo es, ¿será que esta Rusia, esta que estamos viendo aquí, sí cabe o sí es funcional a los planes del nuevo orden mundial? Con esto termino. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, estimado profesor y experto en gobernanza mundial Samuel Cruz, mexicano, hermano mexicano, que reside, por supuesto, en la República Hermana de Bolivia. Con el tema objetivo, balcanizar a Rusia. Antes de pasar con el siguiente exponente, que es don Raúl Lancelotti, que prontamente, por supuesto, lo vamos a presentar, estimado Samuel, sus redes sociales para que nuestros amigos, tenemos más de 900 personas, puedan acceder a las redes sociales de Samuel Cruz. Adelante, Samuel. Yo estoy muy activo en YouTube. Tengo un canal que se llama Revisionismo y Geopolítica, en el cual estamos subiendo entrevistas, análisis, etcétera. De hecho, hace poco tuvimos a don Horacio Ricardelli hablando de la geopolítica del Atlántico Sur. Y tengo también una página en Facebook que es @Samuel Cruz, así directamente. Perfecto, estimado profesor Samuel Cruz, tremendo exponente. Ahí pedimos, vuelvo a insistir, pedimos las disculpas del caso, digamos, para todos los exponentes por la demora